Eh, y hemos como modificado un poquito el cronograma con posibilidad de hacer algunas cosas, pero hemos puesto todas las clases teóricas, las hemos como movido un poquito más y hemos dejado las últimas clases prácticas tipo de repaso, que son las actividades que tenemos, son 4 actividades que tenemos pensadas con Mariana para el final, cosa de cerrar la materia haciendo cosas en clase. Vendríamos y tenemos como una actividad para hacer in situ. Y también lo pusimos acá por si falla algo y tenemos que perder un día, desaparece ese día y listo. Entonces, esta es nuestra flexibilidad por si se prende fuego a algo, si se suspende. Nuestra última clase es el 19 del 11, nuestra última clase. Es el último día que estamos juntos. Hoy estamos acá, el 24 Lácatos, que es lo que vamos a ver hoy. Después viene Feyerabend, que era una clase que se daba con Bachelard, pero ahora vimos que podemos separarla, así que tenemos una clase de Feyerabend y otra clase de Bachelard. Después tienen que entregar el texto comparativo el 7 de octubre, que me dijo mañana que ya lo habían hablado, y que me dijo que también tenía que modificar cómo aparecía la fecha en el aula virtual. Después viene Longino, Haraway, Harding, Eserview, Altair, Kosowski, López, y después viene el trabajo regulador, y los que quieren promocionar tienen 2 semanas, por eso pusimos por eso lo movimos a ponerlo acá, tienen 2 semanas para hacer el trabajo promocional y promocionan cuando cierran la materia, ¿no? Entonces, acá se regulariza la materia, el 4 del 11, en un mundo maravilloso, y el 19 del 11 promocionan todos y todo, una maravilla, salimos de fiesta, sería el mejor de los mundos posible. Entonces, este es el movimiento que vamos a hacer ahora. Como último trabajo práctico, antes del trabajo regulador, les queda el 7 del 10. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre el trabajo comparativo? Sí, lo habíamos visto, ¿no? Sí. Ok. Sí. Claro, ese día se entrega y se expone. Se sube, tienen hasta las 0 horas para subir en el aula virtual. Eso es lo que eso voy a hacer, tengo que modificar la fecha, porque me dijo Mariana que ustedes le dijeron que aparece otra fecha. No sé qué fecha aparece, no sé. Yo tengo otra pregunta. Escuché primero por acá. ¿No? No, sí. Esto es el texto comparativo. El texto comparativo. Creo que hace tanto tiempo que éramos con los... ¿Cómo? Que hace tanto tiempo que éramos con los... ¿No te acordás la consigna de qué? Bien. En el programa planificación está la consigna, que la vamos a ver, aquí estamos. Discurso, texto comparativo. Elija una opción de los siguientes pares, damos varios pares de autores, eligen un par de autores de los que les damos, por ejemplo, Popper y Habermas, ¿bien? Y con este par de autores se preguntan qué dirían el autor B sobre una noticia nacional o provincial en relación a la ciencia. ¿Qué sé yo? Sobre algún dato que encontraron un alga especial en el CONICET. Entonces, bueno, ¿qué diría Popper y Habermas sobre esto? ¿Se entiende? Es como un diálogo. ¿Estarían de acuerdo? ¿No estarían de acuerdo? Por eso es comparativo. Y tienen una fecha específica de los días que pueden tomar la noticia, porque tratamos que sea lo más actualizado posible. En el trabajo regulador, las fechas como las rompemos y es más amplio, pero tratamos de que... ¿Dónde estaba la consigna? Está en el campus y en el programa. En el campus está también cómo hacer un texto comparativo. En cada ítem del aula virtual, de los trabajos prácticos a subir, si ustedes hacen clic en la consigna, les aparece los pasos, por si nunca han hecho un texto comparativo, y el formato en normas APA, por si no lo conocen. Y tienen un documento que dice formato normas APA 7, que si ustedes lo bajan y escriben sobre eso, les aparece el texto en normas APA 7 y se evitan un dolor de cabeza, porque mientras no modifiquen nada del texto, queda en normas APA 7. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre el
tema de la evaluación. Ese día es para exponer y hasta las 0 horas lo pueden subir. ¿Nosotros exponemos el trabajo en sí? ¿O Sí. cómo lo hemos hecho? ¿Y cómo expusieron la otra vez? Ah, sí, sí. No es leer el trabajo, porque el trabajo mañana ya lo vamos a leer después. Lo que es como comentar qué estuvieron haciendo, qué obstáculos encontraron, qué estuvieron pensando, qué observaron, ¿no? Las habilidades orales que se evalúan no son las habilidades escritas que se evalúan en el texto. Entonces se busca cierta claridad, cierto poder de síntesis, ¿no? Cierta capacidad de poder presentar las tesis de manera que podamos entenderlas todos, ¿no? El discurso de la oralidad tiene como un registro evaluativo con las típicas cosas que se le pide a alguien que está hablando, ¿no? Que sea claro, conciso, coherente, consistente, ¿no? Y en el registro del texto hay otras cosas que se evalúan, como por ser el formato, ¿no? El orden con el que se escribe, el espacio de las ideas que se le da, las conexiones, ¿no? Aclaro porque hay dos notas, está la nota de la exposición y está la nota del escrito. ¿Mariana no les dio los trabajos evaluados? Entonces, sí, ese trabajo, yo no leí esos trabajos, no llegué a leerlo. Lo quería leer, pero justo cayó en una fecha que se me complicó enormemente. Entonces le dije, Mariana, confío ciegamente. ¿Cómo no confiar ciegamente en Mariana, no? Sabe más que yo, así que... no veo nada. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el programa o sobre cronograma actualizado o sobre la evaluación próxima? ¿Bien? O igual, si tienen borradores o cosas, ideas, o ven una noticia, puedo trabajar esta noticia, lo van preguntando, lo pregunto por el grupo, lo pregunto por privado. Si necesitan una consulta, avisan y coordinamos, no pasa absolutamente nada. Todo lo que necesiten está servido a su mesa. Hoy se nos suma una integrante a la cátedra, Sofía Núñez, ¿así no? Sí, me acordé del apellido. Está haciendo las prácticas del profesorado y después nos va a regalar una clase, ya veremos cuál, para sus prácticas. Así que, por suerte, no nos tienen que sufrir tanto Mariana y a mí, hay un poco de diversidad. No es siempre lo que digo yo, lo que dice Mariana, sino es como otra dinámica. Ok. Yo como no voy a estar dándome vuelta así, tengo la presentación acá, porque si no me voy a dar una tortícolis más o menos. Así lo puedo hacer. Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de mi epistemólogo favorito, Imre Lakatos. Para mí, uno de los filósofos de las ciencias más importantes y agudos que existen. Si hubiese tenido perspectiva de género, cerrábamos completo, no lo tuvo, no estaba ahí, pero sí conocía mucho de filósofos y si ustedes leen sus libros, por lo menos no la silencia, a diferencia de otros epistemólogos de la época, ¿no? Entonces, bueno, pongámosle que lo salvamos de ese lado. Él es especialista en matemáticas y escribió 2 libros sobre las matemáticas y hace grandes apartados sobre las mujeres en las matemáticas, cosa muy extraña para la época. ¿Y qué podemos contar de Imre Lakatos, de su vida? Bueno, es húngaro, no se llamaba Imre Lakatos, no es su nombre. Lakatos es un nombre que se puso para salir de la Hungría comunista, stalinista. En Hungría era un peso pesado, pero peso pesadísimo, era el ministro del Ministerio de Educación, de la educación soviética, pero se ve que en algún momento chocó
dirigentes del partido, fue en contra de la política estatal y lo metieron preso en aislamiento por 3 años, sin contacto con nadie. No se sabe qué le pasó, nunca dijo cómo fue ese aislamiento, nunca le dijo si lo torturaron, si no lo torturaron, si le dieron canapé, si no, no se sabe. Pero cualquiera que conozca la historia de la década del 60 sabe que las cárceles no eran muy amables y si son aislamientos, menos amables debieron ser. Así que mínimo, duchas frías, camas duras, comida mohosa. Y apenas puede, esos 3 años de aislamiento, se escapa y se va al Reino Unido, vive en Londres el resto de su vida. El Reino Unido nunca lo nacionaliza, muere como una apátrida, pero sí consigue una plaza en el London School of Economics, que es donde conoce a Popper. Y él se vuelve popperiano a muerte, lo ama con todo, tiene una affair intelectual con Popper, hasta que lo lee detalladamente y se da cuenta que Popper es medio boludo. Entonces rompe con Popper y se enamora de Thomas Kuhn, que en ese momento era el bestseller, la que la repegaba todo, pero pasa lo mismo, se da cuenta que Kuhn tiene cola de paja, entonces, cansado de ser seguidor, propone su teoría. Es muy irónico como escribe, yo creo que lo que me cae bien de él es su sentido del humor, siento que tenemos el mismo sentido del humor. Yo creo que él se hubiese reído de la imagen que mandé del grupo de WhatsApp, de él andando en un tanque soviético tomando vodka. Yo creo que él hubiese festejado ese chiste. Yo encontré, creo que 3 grabaciones de él en YouTube hablando, dando como conferencias radiofónicas. Tiene un acento muy marcado, se nota que aprendió inglés como quien aprende a la fuerza, no es que fue a un instituto y le enseñaron el acento londinense, sino que aprendió. Pero es muy gracioso cuando habla, es muy gracioso porque hace chistes y cosas así. Les recomiendo que los busquen, están en todo en inglés. Bueno, creo que ahora con el caption subtítulos de Google te los traduce del inglés al castellano bastante cercano, así que lo pueden ver sin ningún problema. Bueno, es un poco de mi epistemólogo favorito. Pero ahora veamos por qué. ¿Qué es lo que tiene él que a mí me atrae? Que no tiene que gustarle a ustedes. No quiero que nadie después diga en el final, Lakatos aguante, me llegó al corazón. No le gustó, no le gustó. Lakatos no es muy popular, no es muy leído actualmente. Entonces no necesito que me den a mí un autor que a mí me guste. Pero a mí me gusta, ¿qué quiero que les diga? Él empieza detallando que está todo bien con Popper, con su falsacionismo. Dice, está todo bien. Pero el falsacionismo de Popper es ingenuo. Es el pensamiento propio de un filósofo ingenuo. Porque va a decir que toda regla de método que tengamos a la hora de construir conocimiento, todo criterio que propongamos para separar qué es ciencia y qué no es ciencia, requiere, para que nos complementamos con esta regla, una apuesta o una afirmación metafísica. Nos tiene que dar algo para creer, porque si no creemos en la regla, ¿para qué la vamos a seguir? El quehacer científico, dice Lakatos, siempre va a estar regulado por principios que no son científicos, pero necesariamente tiene que ser así. Necesariamente la ciencia tiene que pensarse desde cuestiones no científicas. Entonces él da varios ejemplos, acá traigo los 2 que a mí me gustan. Él dice, por ejemplo, si ustedes ven la ciencia que propone Ockham, ¿no? Propone un principio de parsimonia, ¿no? ¿Cómo dice Ockham? Dice, la naturaleza opera siempre de la forma más sencilla. Eso es un principio metafísico. Ockham no puede demostrar que la naturaleza opera de forma sencilla. Pero con esa afirmación metafísica, Ockham puede proponer un método. ¿Cuál es el método que propone Ockham? La navaja de Ockham. Si usted tiene 2 respuestas de lo mismo y una es más sencilla que la otra, la más sencilla es la verdadera, ¿no? Es típica navaja de Ockham y muy utilizada hoy en día. La gente que defiende la navaja de Ockham porque dice que la sencillez es mejor es porque presupone que el mundo tiene un valor ontológicamente sencillo. Entonces, ¿por qué creemos que la regla funciona? Porque estamos comprometidos metafísicamente con eso. Porque no hay forma de demostrar que el mundo es sencillo. Es una apuesta.
Y el otro es el ejemplo de Carnap, ¿no? Carnap y todos los neopositivistas parten de un principio de uniformidad, necesario para que la inducción funcione. ¿Qué dice la inducción? Si este perro tiene 4 patas, este otro perro tiene 4 patas, el próximo perro va a tener 4 patas. ¿Qué presupone? Que el pasado, el presente y el futuro son más o menos iguales, son uniformes, no cambian tanto. Porque si cambiara, este perro tendría 4 patas y este otro perro tiene un paraguas. O sea, cambiaría radicalmente. No, me permite a mí presuponer que va a pasar algo en el futuro similar a lo que pasó en el ¿lo dije bien? En el futuro similar a lo que me pasó en el pasado, ¿no? Y ahí aparece el verificacionismo de Carnap. Dice, ¿cómo puedo verificar yo la hipótesis? Porque yo presupongo mis experiencias que obtuve y recolecté en el pasado, en el futuro. Lo que me pasó ayer, probablemente me pase mañana, ¿no? Entonces, eso es un principio. Jung ya había demostrado que no podemos demostrar la uniformidad de la naturaleza, pero necesitamos creerla como un principio metafísico para poder proponer algo tan importante como verificación de hipótesis. Hay ideas metafísicas que te permiten construir reglas metodológicas, criterios de lo que es válido epistémicamente o inválido epistémicamente, te permite entrar al juego científico. ¿Por qué el científico hace eso? Porque quiere buscar lo sencillo, porque quiere demostrar lo uniforme. ¿Bien? La regulación que te da estos principios metafísicos, estos postulados, estas afirmaciones de tenor ontológico, universal, trascendental, estructural, pónganle la palabra que ustedes quieran, me permite inclusive comparar qué teorías son mejores. De vuelta con la navaja de Ockham, ¿qué teoría es mejor? La más sencilla, ¿no? Entonces, también me permite crear argumentos racionales que convenzan y persuadan a otros de por qué es mejor. Digamos que usted trae la teoría A y yo traigo la teoría B. Su teoría A es tan buena como mi teoría B, pero su teoría A es más compleja que la mía. Entonces le digo, si bien su teoría es correcta, es demasiado aparatosa y el mundo no es aparatoso. Entonces empiezo a hacer una lucha discursiva, argumentativa, para persuadir a la comunidad científica de que no vayamos con la teoría A, sino que vayamos con la teoría B, ¿no? Vayamos con mi teoría. Entonces, hay una idea en este principio metafísico de que hay una rivalidad de teorías científicas tratando de describir el mundo y aquellas teorías que más se adecúen al principio metafísico y al mundo, estas dos cosas, son las mejores teorías. Hay un principio metafísico que me dice, así es el mundo. Y hay una competencia de teorías, teoría 1, teoría 2, teoría 3, teoría 4, que trata de satisfacer el principio metafísico y tener hechos que muestren que esto es así. Entonces, mientras más se adecúen a esto y den hechos, es una teoría mejor que la demás. Inclusive eso me permite, aceptando que la ciencia tiene una base metafísica, me permite explicar el progreso científico. ¿Por qué la teoría 1 fue superada por la 2? Porque la 2 encontró más hechos y más adecuación metafísica mundo, claramente. Entonces, si tengo más hechos o elementos más correctos, si algo es mejor, si algo más progresivo, nos da la sensación de que nos estamos acercando a la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea metafísica y está funcionando porque tengo estos hechos y algo estoy haciendo bien. Claramente la percepción del mundo no es incorrecta, ¿no? Hay fuertes indicios para considerar que estamos en el camino correcto, en la rectitud escolástica, ¿no? No sé si se acuerdan del concepto de verdad en la escolástica, ¿no? En la lucha por si los universales son elementos concretos o abstractos, ¿no? En este debate que hay durante la Edad Media, parte del debate era si la verdad se dirigía hacia las cosas o hacia las ideas, la rectitud, ¿no? Hay un concepto que es la verdad como rectitud, es la verdad como una recta. ¿Hacia dónde dirige la verdad? ¿No? ¿Hacia las cosas
o hacia las ideas, ¿no? Esto es un debate de la escolástica, pero es la idea de, justamente, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia estos principios metafísicos? ¿Estos hechos? Según dice Lakatos, la mejor teoría es la que permite marcar una recta que conecte las dos, que mantenga esa coherencia. De la metafísica de los hechos, De donde sea, lo que garantice que su teoría gane. Porque acá lo que importa es vencer, dice Lakatos. No interesa eso. Porque finalmente usted me podría traer otro principio metafísico y decir que lo mío es falso. Yo digo, nos estamos acercando a la verdad. O decir, no, si la verdad está para este lado. No importa el camino, no importa. Pero esto explica por qué es ingenuo Popper, porque explica, digamos, de dónde parte la mirada de Lakatos, pero no explica la ingenuidad popperiana. ¿O sí la explica? ¿Qué piensan ustedes? Pueden responderme. Una pregunta. pasa que todavía no comprendo si el falsacionismo de Popper no tiene alguna idea metafísica. Esa es la pregunta que le hace Lakatos a Popper. Le dice, ok, Popper, digamos que tu análisis sobre la práctica científica es correcto, que los científicos luchan para falsear las teorías del otro en una carrera darwinista y encima con un acto de honestidad intelectual terrible que cuando, si, por ejemplo, vos me demostrás que lo mío es falso, digo, oh, me venciste, bueno, tomá el premio Nobel, obviamente no me lo merezco. Supongamos que es así. Para ser así, ¿qué compromiso metafísico le estás dando a los científicos para que quieran jugar ese juego? ¿Cuál es la metafísica detrás del falsacionismo? Esa sería la pregunta. Y que toda teoría es falsa. No, eso no es un presupuesto metafísico. Ahora somos como mucho un presupuesto epistemológico. Y estoy siendo amable, porque en realidad, si soy duro, es metodológico nada más. Pero acabamos de decir que para aceptar lo metodológico, usted me tiene que dar primero un principio metafísico. No, Popper no. Para Popper no es verdad. Pero Y de última, supongamos que es una verdad. Deme una característica de esa verdad para saberme si me acerco, si es mejor, si progreso. La verdad es uniforme, la verdad es sencilla, me permite a mí saber y comparar teorías. Pero hay una verdad. Entonces, todos dicen que hay una verdad. ¿Qué tipo de verdad me está ofreciendo Popper, de última para seguir esta idea, para que yo diga, ok, hay que jugar el juego popperiano? Ninguno, la respuesta es ninguno. Ese es el problema de Popper, no da ningún principio metafísico. Dice, ¿quién va a querer jugar con Popper si no nos da ningún compromiso ético, político? No hay forma de que yo quiera hacer eso. No me dice la naturaleza es así, por lo tanto hay que falsear las teorías. es como que el juego está perdido. No hay juego, porque de último si estaría perdido hubo algún momento una regla. No hay ningún juego. Nadie en su sano juicio, dice Lakatos, le dice a Popper agarrándole de la solapa sobre la puerta. Nadie en su sano juicio va a querer jugar tu juego, porque no nos estás comprometiendo. Claramente tu análisis metodológico es correcto, porque nadie va a disputar que la perspectiva popperiana sobre la metodología de la carrera de las teorías es inválida. Popper tiene una cuestión muy interesante, ¿no? Con la idea de que la verdad nos alcanza, podemos saber lo que todavía no es falso, ¿no? Este juego de cómo las teorías van sucediéndose unas con otras, combatiéndose, invalidándose, ¿no? Deponiéndose, teorías que roban información de otras para poder decir yo explico mejor el mundo. Dice Lakatos, sí, eso pasa. Por ejemplo, vos tenés la teoría del corpuscularismo en la Edad Moderna, es decir, más o menos de 1500 al 1700, y esa teoría fue utilizada por atomistas, por escolásticos, por efluviecistas, por, ¿cómo se llaman estos otros? Se me fue el nombre. Había varias escuelas tomando la misma teoría para tirar agua a su molino.
Entonces claramente estaban tratando de luchar popperianamente, diciendo vos sos falso, vos sos falso, vos sos falso, ¿no? Eso sucede, pero nunca Popper nos dice por qué esta gente estaba tan comprometida en falsear al otro. Siempre muestra en su método cómo opera el falsacionismo, de cómo, por qué falló A, qué cosas podemos contar sobre A, qué cosas nuevas podemos sugerir, los índices de probabilidad, las condiciones con las que explican las teorías, si esto no sucede, por lo tanto, esta teoría es falsa, ¿no? Esa estructura de la metodológica de la comprobación de las teorías sucede en el mundo, dice Lakatos, porque sucede. ¿Por qué? Porque los científicos están de alguna manera tratando de boicotearse los unos a los otros. ¿Sí? Sí, es cierto, es cierto. Claro, pero nada de eso nos dice por qué quieren jugar ese juego. Y le preguntás a Popper, y Popper no te lo responde. Su falsacionismo es totalmente ingenuo porque cree que la gente va a ser honesta. Lo hago porque es lo correcto. Y la pregunta es, ¿por qué es lo correcto? ¿Por qué es correcto ser honesto? ¿A quién le importa la honestidad en la carrera por el conocimiento? Si yo tengo que sacrificar a 100 personas en un estudio médico para poder conseguir una vacuna, ¿qué problema hay? La ciencia nunca tuvo problema de amigarse con la muerte para producir saber. No es como un conflicto para la ciencia sigue haciendo cosas. Dice, si yo tengo que dejar que 100 afrodescendientes desarrollen la lepra hasta el último término para poder conocer todas las etapas, y bueno, lo hacemos, ¿qué problema hay? Si yo genero una serie de pastillas anticonceptivas y agarro una población en el Congo para probar cuánta es la cantidad necesaria de las hormonas que tengo que poner, y lo pruebo, no importa si le da cáncer, si nacen bebés muertos, no me interesa. El problema de la honestidad, el problema ético, no está tan metido en la ciencia como uno quisiera pensar, o como Popper nos quería presentar, que era el problema ético de honestidad intelectual, uy, me equivoqué, la verdad, metí la pata. ¿Cuántas veces la ciencia reconoce sus errores? La ciencia puede equivocarse y lo único que va a decir es un paso más hacia el progreso. Entonces, Popper es ingenuo si cree que la ciencia va a admitir sus errores y si cree que la ciencia va a actuar sin un compromiso metafísico. Esto ya lo dije, Esto ya lo acabamos de decir. Acá, bien. Entonces, la respuesta de Lakatos es: el científico no sigue el juego popperiano. Porque el problema que tiene Popper no es lo metodológico. Claramente no es lo metodológico, es un problema metafísico. Un problema metafísico que no resuelve, porque no explicita qué mirada tiene él del mundo. No se sabe cómo es el mundo para él. Y ahí respondemos una pregunta que ustedes tenían cuando dimos a Popper. ¿Cómo terminamos la clase de Popper? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Voy a dar un sorbo y les voy a dar tiempo para pensarlo antes que me dé un patatús. Creo que fue una clase virtual. Terminamos la clase con los 3 mundos. Diciendo, Popper propone que hay 3 mundos. Y a ustedes les parecía raro, ¿cómo estábamos hablando de falsacionismo esto? Y de repente la clase termina hablando y Popper propone estos 3 mundos. ¿Dónde salieron estos 3 mundos? Por la crítica de Lakatos. Lakatos le atornilló tanto, le martilló tanto la cabeza que el tipo tuvo que salir de alguna forma. Tarde, poco y mal. La metafísica de Popper aparece después. Ad hoc. ¿Saben lo que es ad hoc? Siempre quise saber qué era, ¿no? Este es mi momento. Después del hecho. Ad hoc significa después de algo. Y se dice ad hoc cuando yo propongo algo para explicar después de qué pasó. ¿No? Es explicar algo demasiado tarde. ¿Vieron la gente cuando te equivocás
metiste la pata y viene alguien y dice, no tendrías que haber hecho eso. Ah, sí, me hubiese servido antes de hacerlo, no cuando ya lo hice. ¿No? Eso es lo dos. Las explicaciones que vienen después. Y después es demasiado tarde. ¿Cómo era el programa de Dolina antes de la venganza sea terrible? ¿Alguien sabe? Demasiado tarde para las lágrimas, ¿no? Ya está todo. Dolina lo conocen, ¿no? Tampoco. Me siento tan solo. Dolina hace un programa de radio, para la venganza será terrible. Algunas cosas están interesantes, otras cosas zafan. Va a decir Lakatos que los científicos crean principios metafísicos para poder hacer ciencia. Y encima estos elementos metafísicos los consideran como algo irrefutable, intachable, inamovible. Son parte de su corazón. Definen la construcción de todas las futuras teorías científicas que van a proponer. Principios metafísicos que le permiten identificar problemas y decir cómo solucionar los problemas. Inclusive principios metafísicos te dicen, no te metas en este problema porque va a invalidar tu teoría. No, este tema no lo toquemos. No se toca, no se habla, no existe. No está. Principios metafísicos que garantizan la idea de desarrollo. Entonces Lakatos dice, si el problema de Popper no es la metodología, o sea, su falsacionismo está bien, para poder explicar la competencia entre científicos, ese nivel de la ciencia, necesitamos engrosar esto, salir de la ingenuidad y explicar los elementos que el falsacionismo de Popper no está contemplando. Entonces hay que pasar de un falsacionismo ingenuo a un falsacionismo sofisticado, ¿no? Entonces dice, necesitamos la metodología del falsacionismo, porque lo bueno del falsacionismo es que te garantiza que no hay verdad, pero necesitamos el compromiso ontológico para esta falta de verdad. Bien. ¿Quién quiere leer la cita? Yo la leo. Según la visión miope del falsacionismo ingenuo, Muy amable empieza, ¿no? ¿Viste? Empieza con toda la onda. las teorías nuevas que sustituyen a las... Hoy no leo nada. No sé si lo puedo hacer. Pero, a ver, quizá puedo poner pantalla completa. Allá a la derecha. Ahí. Para que de refilón me cuesta verlo. Bueno, empieza a leer. Empiece de vuelta. Según la visión miope del falsacionismo ingenuo, las teorías nuevas que sustituyen a las antiguas y refutadas nacen sin estar refutadas. Ah, esa es otra cosa, claramente. Como yo vencí, todavía no estoy falsa. Por ello, estos autores no creen que exista una diferencia relevante entre las anomalías y la contraevidencia crucial. La palabra anomalía es la que aparece en Kuhn. Kuhn dice que hay una crisis de la ciencia cuando aparece una anomalía. ¿Qué es una anomalía? Es cuando la naturaleza deja de funcionar. Es como si los patos empezaran a brotar de la tierra. Como los patos no pueden brotar de la tierra, como la naturaleza no se puede romper, lo que está roto son las teorías científicas que tenemos para explicar la naturaleza. La anomalía es eso, es de repente nuestras herramientas para explicar el mundo fracasaron, ¿no? Ejemplo de anomalía. Decían todos en el 1600. La cola de los cometas siempre va detrás de los cometas. Y de repente aparecieron cometas que perseguían su propia cola. No puede ser, un cometa no puede perseguir su cola, ¿no? Pero bueno, ahí están en el cielo. Está la cola allá y el cometa se está moviendo así. Eso es una anomalía. La naturaleza se rompió. No, la naturaleza no se rompió. Nuestras explicaciones de los cometas están fallando. Bien, sigue. Para ellos, la anomalía es un eufemismo poco honesto para referirse a la contraevidencia. Pero en la historia real, las nuevas teorías nacen refutadas. Heredan muchas anomalías de la teoría antigua. Eso es lo primero que dice Lakatos. Toda teoría ya nace falsa. ¿Por qué? Porque nace en un caldo de lucha, y si nace,
Si sobresale un clavo, le dan un martillazo. Entonces toda teoría que sale va a ser declarada de entrada por falsa por sus enemigas, sus perspectivas antinómicas. Entonces, nada de lo que aparezca va a ser verdadero y nada va a ser algo esperando su experimento crucial. No, ya sale falsa. El tema es, ¿resiste en el combate, en el tiempo, en el campo de batalla, todas las acusaciones de falsa y logra mantenerse a lo largo de lo que dura la investigación? Plata no tengo. Yo tampoco. Soy lo docente, te imaginas. Que ya no están refutadas o que perduren en el tiempo, ¿tiene que ver con el peso de ese principio metafísico creado para la teoría? Un poco sí. Sí, ahora vamos a explicar bien todos los elementos que dice Lakatos de por qué puede algo falso mantenerse en el tiempo. Él da muchos ejemplos, les doy uno solo. Él dice que cuando aparece la teoría de Einstein en 1905 sobre la teoría restringida de la relatividad, que es la explicación del espacio-tiempo relativo sin contemplar la gravedad, al momento que salió, en 1905, se escribió un libro que decía 100 argumentos que muestran la falsedad de Einstein. Y en ese mismo momento que sale ese libro, que tuvo mucho más prestigio que el artículo de Einstein, apareció un filósofo, un tal... En busca del tiempo perdido, ¿quién lo escribió? Proust. Aparece Marcel Proust y dice, ¿cómo el tiempo va a ser físico? El tiempo es psicológico. Y Marcel Proust tenía mucho más peso que Albert Einstein en ese momento. Entonces ya nació con todas de perder. Y aún así, bueno, hoy hablamos más de Einstein que Marcel Proust. Pobre Marcel Proust. Siga. Además, es frecuente que sea exclusivamente la nueva teoría la que prediga el hecho que constituirá la contraevidencia crucial contra su predecesor, mientras que las anomalías viejas puede que subsistan como anomalías. No, es otra cosa. Cuando una teoría gana, señala cuáles son los problemas de la otra teoría perdedora. Cuando Einstein logra posicionar su teoría, toma un experimento que es el de Michelson, que trata de probar la existencia del éter. Y ese experimento lo que trataba de hacer era demostrar un elemento de la física newtoniana. Que existía el viento del éter, no importa. Que existía un viento específico. Y fracasó ese experimento. Y pasó sin pena ni gloria ese experimento. Fue en 1903 y en 1904, se hizo 2 años seguidos. Decía, Michelson era premio Nobel. Entonces, bueno, no le funcionó a Michelson. Y no tuvo importancia hasta que Einstein dijo que ese experimento había demostrado la caída de la física newtoniana. Y fue como, momento, ¿no? De repente nunca fue una anomalía hasta que una teoría lo reinterpretó como una anomalía y propuso, esto que demuestra que es falso, demuestra que yo soy verdadero. Es genial eso. Entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna duda, una pregunta, interrogantes, comentarios? Insultos, nota al pie, crítica conductiva, crítica destructiva. ¿Va? ¿Eras popperiano? Y estaba haciendo, pero es como que... Bueno, haríamos mal nuestro trabajo de filósofos si el filósofo actual no te destituyera el filósofo que vimos la semana pasada. Y, me sigue gustando. claro, sí, pero si Lakatos es popperiano, pero más sofisticado. Y cuando veamos los próximos también vas a ver cosas mejores. Bueno, sí. Lakatos no cree que hay una verdad última. No, es popperiano. ¿No se acordaron un poco con esto de gana el que tenga la mejor teoría a la Cartagena de Schopenhauer? Sí. A ver. Donde hay que... El arte del vino. donde propone 32, 33. 51 estratagemas. O cuando Yo creo que era por el Pero ¿qué es lo que te hace acordar de eso? Pasa que Schopenhauer decía que había que proponer a través de la razón, hablar con falacias y demás para ganar en la refutación. Claro, que no le tenés la verdad, Bueno, sino que se era llama la verdad. argumento. Ah, bueno, claro. Está bien. No va por ese lado Lakatos. Porque Lakatos sí cree que podemos, de cierta manera, describir y explicar mejor el mundo. Pero escribir y explicar
no es tener la verdad. Acá hay una cuestión que de última les puede servir como un parteaguas y por el cual Lakatos no es un autor muy leído y tampoco muchos de los autores hasta la década del 60-70, que la mayoría de estos autores toman una postura, me corrijo, muchos de los epistemólogos y epistemólogas que no son leídos hoy en día son aquellos que dicen que nosotros podemos explicar y describir mejor el mundo, que hay un mundo, una realidad independiente más allá de la construcción discursiva que podemos hacer. ¿Bien? Hay hoy en día como dos grandes corrientes dentro de la filosofía de las ciencias, que es todo es construido y algunas cosas son construidas, otras no. Lakatos desde ese punto dice, hay un mundo más allá de nosotros y un mundo que nosotros podemos describir y explicar mejor y por lo tanto hay percepciones del mundo que describen y explican mejor que otras. Entonces hay un escalafón epistémico. Ustedes toman otras perspectivas y van a decir que no es así. Que lo mejor o lo peor depende de condiciones sociológicas, contextuales, políticas, psicoemotivas, ¿no? Viene por otro lado, ¿no? Más adelante vamos a ver esas perspectivas. Pero Lakatos, Feyerabend, Kuhn, Popper, Carnap, Hempel, Stevin, ¿no? Todos estos autores asumen y comprenden que el mundo está ahí, ¿no? Distante de nosotros, y que puede ser accedido de una forma con cierta objetividad, o por lo menos una intersubjetividad fuerte. Y lo que distingue que hay conocimientos que son más válidos que otros. Y para todos estos autores, la mayoría de estos conocimientos son siempre científicos. Lo que deja de lado otros esquemas de producción de conocimiento. Bien, eso como el vudú. Quizás el que está más cercano a poner la ciencia y el vudú en un lugar es Feyerabend, e inclusive con reparos. Ya lo van a ver. Entonces la respuesta es no, porque no es simplemente tener razón, sino poder describir y explicar mejor el mundo. Le sigue dando valor a la ciencia. Oh, sí, por supuesto. Claro, no, Schopenhauer es romántico. Los románticos nunca van a valorar la ciencia como los modernos. Es más, existe toda una tradición de ciencia romántica conectada con la tradición de fuerza e impulso. No sé si conocen esa tradición artística, que habla mucho más de lo esotérico, lo místico. Hay una palabra, cuando te asombras con lo sagrado, lo animoso, ¿no? Está como en otro lugar. Hay una tradición bastante interesante sobre eso para trabajar. Y Schopenhauer está por ahí. Schopenhauer, el concepto de ciencia que tiene es el concepto de Vico. Si ustedes quieren ver la ciencia de Schopenhauer, vayan a leer a Vico. Eso sería mi consejo. Pero bueno, no es Schopenhauer. Habría que hacer quizá un curso de epistemología de la modernidad, del romanticismo, algo así. Entonces, ¿la historia es de locos o una decisión justificada? Porque si todo depende, siguiendo tu línea del garrote más grande, ¿no? El que tira la piedra con más fuerza, parecería que vivimos una historia de locos en la ciencia. Entonces voy a decir que el tema de las teorías que se refutan, que nacen falseadas, tienen que entenderse que nunca una teoría se pone a prueba de forma aislada. Nunca es la teoría A que se pone a prueba con el hecho A. En realidad es una familia de teorías, de modelos y elementos. Nunca gana una teoría, gana un conjunto de teorías. En el ejemplo de Einstein, cuando yo dije Einstein refuta la teoría newtoniana con su teoría de la relatividad, no estaba solamente la teoría de la relatividad de Einstein, también estaba la teoría de la geometría no euclidiana con la que se apoya, también estaba el desarrollo del formalismo con todo un lenguaje matemático nuevo que se estaba proponiendo, también está la idea de ¿cómo se llama? La materia negra que se estaba proponiendo, o sea, cambia también toda una cosmología al mismo momento. Entonces hay una familia de teorías, no es solamente Einstein. Einstein es el nombre más popular, pero en realidad es un grupo de científicos con un grupo de teorías que están combatiendo con otro grupo de científicos con otro grupo de teorías. Entonces,
Toda teoría científica triunfante, va a decir Lakatos en una metáfora que va a tomar luego Feyerabend, triunfa en un océano de sucesos que la invalide. Un océano de sucesos que se mueve constantemente, ¿no? A veces hay mayores horas, a veces hay menores horas. Pero estas refutaciones no se entienden como refutaciones. Se entienden como, bueno, es tarea de la ciencia explicar por qué esto es así. Esto que decís a mí, esto te demuestra que es inválido. No. Ahora, mi tarea, como teoría, como ciencia triunfante, es explicar por qué esto no está funcionando o dónde iría. Las teorías vencedoras se sostienen porque los científicos se comprometen a ellas. ¿Por qué? Porque los principios metafísicos dan un carácter programático. Hay un acto fundacional y ontológico que dice, estos son los principios que vamos a seguir. Y mayormente aparte de una tesis primitiva, ¿no? Una idea básica con la cual nosotros nos movemos. Porque si no fuese así, si seguiríamos el juego popperiano, la ciencia sería el peor conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque si nace falsa, ¿para qué sirve un conocimiento que es falso? ¿Qué podemos hacer con algo que es falso? Lo falso no te sirve ni siquiera para contrastar lo otro falso. Entonces, no hay manera de construir teorías científicas, no hay manera de distinguir las anomalías, no hay manera ni siquiera de prevenir los actos inmorales de la ciencia si seguimos el juego popperiano. Si Popper tiene razón, la historia es una historia total, la historia de la ciencia, ¿no? Es una historia completamente irracional de gente que cada vez que se equivoca, que cada vez que yerra, se rinde. Porque me decís, tu teoría es falsa, pues listo, se acabó. Todos los 10 billones de dólares que dieron para este laboratorio, a la basura, derrotamos esto, destruimos, demolemos, porque no funcionó, me demostraron que yo estaba equivocado. ¿Les parece una manera de actuar de la gente? Mayormente la gente lo que hace es no ver el error. Estás equivocado. Puede que esté equivocado, pero el financiamiento del Estado me dice que yo puedo continuar por 5 años más y por 5 años más voy a continuar. Y si puedo conseguir una extensión, la voy a conseguir. ¿Quién quiere leer el que sigue? ¿Nadie? Después la próxima usted. El ejemplo clásico de programa de investigación victorioso es la teoría gravitacional de Newton. Posiblemente el programa de investigación con más éxito que ha existido nunca. Cuando apareció se encontraba inmerso en un océano de anomalías, o si se prefiere, contraejemplos, en contradicción con las teorías observacionales que apoyaban a tales anomalías. Sí, los errores de la teoría newtoniana eran conocidísimos. No podía calcular el movimiento de Mercurio, un planeta que ya conocía. Según la teoría newtoniana, Mercurio tendría que estar a 7 sistemas solares de distancia. No había forma de encajarlo, pero no les importó. Según Newton, debería haber el doble de estrellas en el cielo de las que había. O sea, me decía, te sobran estrellas. No, vos quedate tranquilo, que esto... El tema de las estrellas es bastante gracioso porque él hace el cálculo matemático, llega al resultado, que es el doble, borra y pone el resultado que él quiere y dice, ¿vieron que es el resultado que yo digo? ¿No? Es increíble. En el famoso combate de los newtonianos con los leibnizianos, Leibniz da profundos argumentos para demostrar que el tiempo y el espacio no es absoluto como decía Newton. ¿Ustedes creen que la gente escuchó? No, tuvieron que pasar 300 años hasta que llegó Einstein para aceptar la teoría de la relatividad en el tiempo-espacio. A pesar de que Leibniz ya lo había visto. Entonces, de donde vos lo veas, se te caía el títere. Pero Newton decía, no, esto anda. Siga. Pero con gran inteligencia y tenacidad, los newtonianos convirtieron un contraejemplo tras otro en ejemplo corroborador. Claro, cada vez que decían, estás equivocado, ellos creaban una herramienta ad hoc
para justificar. Tuvieron que crear nuevas matemáticas para poder calcular el doble de estrellas, la cantidad de estrellas correctas. Tuvieron que desarrollar una teoría sobre los perihelios para poder incluir la circunferencia de Mercurio. Tuvieron que proponer la existencia de planetas que no existían para decir, bueno, esto se mueve así porque acá está este planeta que impide que esto se mueva por este lado. El famoso planeta Vulcano. Es decir, sí, hay un planeta que se llama el planeta Vulcano y por muchos años se mantuvo con la idea de que estaba ese planeta. No está, no existe ese planeta, le aviso. Pero hasta más o menos 1910 la gente estaba buscando Vulcano. Fíjense cuánto tiempo una ficción se mantuvo. Fundamentalmente al destruir las teorías observacionales originales con las que se había establecido la evidencia. Eso es genial. Decía, ¿con qué elementos basa usted su teoría? En vez de defender el ataque, la mejor defensa es un ataque. Atacaban las bases teóricas de la otra teoría. Podemos creer a Leibniz de que el tiempo es espacio relativo, pero Leibniz parte de la idea de que Dios está moviendo los hilos, y yo no sé si Dios está acá, ¿no? Dios no es mecanicista, Leibniz no es mecanicista, Leibniz es animista, ¿no? Entonces, en vez de justificar los errores o explicar, atacaban las teorías de los demás. En vez de fijarse en el progreso de la ciencia, se fijaban más en temas políticos, ¿verdad? ¿Quién? Los científicos en esa época atacaban No necesariamente, para ellos es parte de la ciencia. Y Lakatos dice, esta distinción de ciencia y no ciencia es conveniente para un modelo de ciencia, el que está ganando. Sí. En este proceso ellos mismos produjeron nuevos contraejemplos que también resolvieron posteriormente. Hicieron de cada nueva dificultad una nueva victoria de su programa. Claro. Cada vez que me decían, fracasaste, ¿qué decía el neutrino? Esto no es un fracaso, esto es un éxito. O sea, estamos llenos de éxitos. Entonces, Lakatos, con una profunda mirada aguda en la historia de la ciencia, en la práctica científica, va a proponer que la ciencia se mueve mediante programas de investigación. Hay un programa de qué investigar, cómo investigar, de qué forma investigar. Y parte del principio de que la ciencia tiene dos estándares teológicos que le dan sentido, ¿no? Un estándar sociocultural, que quizás ahí está la parte política que mencionabas, y un estándar epistemológico. El sociocultural tiene que ver con valores humanos. Siempre se piensa que la ciencia está conectada con elementos sociales, económicos, políticos y que tiene algún lugar en la verdad. Tal es así que cuando una teoría científica es radical, choca con las percepciones de la cultura. Los ejemplos que podemos pensar es el de Giordano Bruno, que cuando habla de que si Dios es todopoderoso, esto dice Giordano Bruno, no va a crear una sola tierra con una sola especie humana, sino va a crear infinitas tierras con infinitos humanos, porque un Dios todopoderoso hace cosas infinitas, no hace cosas finitas. ¿Entienden el argumento de Giordano Bruno? No importa que estén de acuerdo, pero ¿lo entienden? Entonces, ¿qué hace la gente? Lo prendió fuego, está loco, ¿no? Pero el argumento de Giordano Bruno es que el universo es infinito, lo cual es una locura, pero es parte de la lógica que se mantiene hoy en día el universo. Igual el universo infinito de hoy no es el infinito. Bueno, no sé qué infinito se imaginan, hay muchas categorías de infinito, pero bueno. Y la otra, la censura de Galileo, ¿no? Acá Lakatos se mantiene una interpretación un poco tradicionalista de Galileo, pero bueno, no importa, donde Galileo en teoría se lo censura en su libro El ensayador por decir que, siguiendo las tesis copernicanas, de que la Tierra gira alrededor del Sol en vez del Sol alrededor de la Tierra, y que tuvo que desdecir y quemar sus manuscritos frente al Papa. No es tan así, la Iglesia no lo obliga a Galileo por eso en particular, es por otra cosa, pero no nos vamos a meter en ese problema
de la historia de la ciencia. Y sí es verdad que lo censuran, pero no por eso, es por otra cosa. Y la otra perspectiva, el otro elemento teológico que le da sentido a la ciencia es lo epistemológico. Que la ciencia tiene un lugar de prestigio. Aquellos que osan criticar a la ciencia, dice Lácatos, están condenados al infierno. ¿En qué sentido? Es una metáfora que usa Lácatos. Lácatos se pregunta, desde que la ciencia es ciencia, ¿qué enemigos de la ciencia han logrado vencerla? ¿Quién ha logrado superar a la ciencia? De que la ciencia, como la conocemos en la modernidad, ha logrado callarla, ha logrado anularla. Por más que se quemen libros, por más que los sujetos sean quemados, la ciencia tiene un prestigio y un lugar en el mundo que ningún otro sistema de pensamiento ha logrado, por ahora, sustituir. Entonces, El primer principio metafísico de la ciencia. bueno, entonces, acá hay una tensión, dice Lácatos. Porque la ciencia aparece como algo cultural, social, pero también aparece como algo trascendental. ¿Cómo perdura la ciencia esta tensión? Bueno, para poder perdurar, para poder existir, la ciencia necesita un núcleo duro. Esta es parte de la propuesta de Lácatos, sí señor. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? ¿Eh? A mí me recordó un poco algo que vimos en problemática científica. Por ejemplo, en la ambición del autor, Pablo Kramer, por ejemplo, a mí me quedó una duda que realmente no era para responder esa materia, ahora creo que la estoy respondiendo un poco, que es, porque por ejemplo dice que ¿Qué pasa la con la dinámica de existencia? la ciencia es una cuestión constructiva, es decir, explica que funciona como si fuera ladrillos, ¿no? O sea, va edificando y en función de que si una teoría funciona o no, se va sustituyendo o se va desechando, en ese sentido. Sí. Y me había quedado la duda justamente de cómo se hacía para Elegir. exactamente para discernir. La teoría de la ciencia como un conocimiento arquitectónico viene de larga data. Es una imagen usada en la ilustración, usada en el siglo de las luces, en Kant aparece y muy promovida por los positivistas y los neopositivistas, ¿no? La arquitectónica del conocimiento. Y es una metáfora muy común. ¿Por qué? Porque siempre se presupone que la ciencia tiene una estructura. La cuestión de describir esa estructura, las características de esa estructura, bueno, va cambiando. Entonces sí, la metáfora esa aparece muchas veces. Pero hay muchos autores que no están de acuerdo con eso, con esa idea arquitectónica. Uno lo piensa más como un crucigrama o una red, ¿no? Ahí se discute más. Que justamente me resonaba mucho lo que decía el autor, bueno, del PowerPoint, que decía de la historia de Locos. Claro, la historia de Locos, sí. Va a decir Lácatos que la ciencia tiene una lógica interna que la organiza. Esta lógica, que es el núcleo, no interesa en ningún momento si es una buena lógica, si es una mala lógica, si es una buena teoría, si es verdadera o falsa. Lo único que importa es que estemos todos de acuerdo en eso. ¿Qué sé yo? La naturaleza le gustan las cosquillas. No sé si es bueno, malo, verdadero, falso, no importa. Pero estamos todos de acuerdo que a la naturaleza le gustan las cosquillas. Ese es nuestro consenso como científicos. ¿Entienden? Y este consenso no lo vamos a negociar. Si alguien se quiere burlar, lo vamos a mirar serio y vamos a decir, por favor, más respeto, porque acá estamos haciendo ciencia, ¿no? Este consenso no está terminado, porque podemos discutir qué se entiende por cosquillas, qué se entiende por gustar, pero estamos más o menos integrados y trabajando colectivamente, porque son supuestos innegociables, axiomas innegociables.
Estos supuestos tienen 3 grandes tesis consideradas irrefutables: metafísicas, ontológicas y morales. Metafísicas es como un principio mayor, ¿no? Que la naturaleza existe. Ontológicas tiene que ver con las cualidades de esta naturaleza, y moral tiene que ver con un principio de lo bueno y lo malo. Pero el tema es que lo consensuamos, no es que tenemos forma nosotros de saber qué se hace. No hay evidencia en lo más mínimo de eso. Pero nadie nos va a mover de eso. A la naturaleza le gustan las cosquillas se dan de manera material, y todo lo que es inmaterial es perjudicial y negativo para el trabajo. Tesis metafísica, ontológica y moral. Y consensuado en ese punto. ¿Alguien quiere leer la siguiente primera? Uno puede aceptar enunciados no solo básicos, sino también universales como convenciones. En realidad, esta es la clave más importante para la continuidad del crecimiento científico. La unidad básica de evaluación no debe ser una teoría o conjugación de teorías aisladas, sino un programa de investigación con un núcleo firme, convencionalmente aceptado, y así, por decisión provisional y facultable. Fíjense, ¿no? ¿Qué dije yo hace un rato? No combaten teorías, combate el grupo de teorías. Y ahora le pusimos un mejor nombre al grupo de teorías. Un programa de investigación que tiene teorías, supuestos metafísicos, ontológicos y morales, que todos acordamos provisionalmente, pero lo consideramos irrefutable. Gracias. Siga. Una política positiva que define los problemas, prevé las anomalías y, de forma victoriosa, las convierte en ejemplos, según un plan establecido. Sí, todo programa tiene un plan y te va a decir cómo interpretar los fracasos en éxitos. Siempre tiene una actitud triunfalista los programas. Siempre. Porque si no, ¿cómo progresamos? Si no, ¿quién va a querer comprar el producto? Siga. El científico enumera anomalías, pero mientras su programa de investigación conserve su inercia, las ignora. Acá tengo un ejemplo de un núcleo duro. En la mecánica cuántica hay 4 grandes interpretaciones. La ortodoxa, que es la primera, ¿no? Después está la de Copenhague, está la de la onda piloto y la de los múltiples universos. La de Copenhague es la más popular, la que van a ver en películas, la que van a ver en series como The Big Bang Theory, que es la idea de lo indeterminado, que nunca vas a saber si el gato está vivo o muerto, ¿no? Eso es lo más geek, lo más pop, ha llegado a ser la de Copenhague. En segundo lugar está los múltiples universos, que si ustedes ven la película de este chabón que me cae mal, Nolan, ¿cómo se llama la película esta del viaje del tiempo? Interestelar, juega con los múltiples universos, ¿no? ¿Eh? Me gusta la trilogía de Batman, está todo bien con eso. Porque me gusta Batman, pero no me gusta Nolan. Demasiadas explosiones. Bueno, entonces, la interpretación de Copenhague propone el siguiente problema. Vos, para ver algo, tenés que usar luz, no podemos ver en la oscuridad. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo en ese principio básico? Los átomos, que son muy chiquitos, y tienen mucha energía, yo para verlos les tengo que poner luz. Luz es energía. Energía más energía, les doy un impulso. Por lo tanto, si yo les di mucha energía para verlo, me da un problema. Puedo verlo en el momento, pero con la sumatoria de energía no sé qué velocidad acaba de agarrar. Y si bajo la luz para ver la velocidad, tardo tanto en verlo que veo cómo se mueve, pero no dónde está. Es el problema de que yo sé dónde está o a la velocidad que se mueve. Muy simplificado, pero creo que más o menos se entendió. Esto, que es una locura, porque no hay forma de demostrar esta cuestión, era muy útil para criticar el modelo de Rutherford, modelo atómico. El modelo de Rutherford es el más conocido de los modelos atómicos, que es el modelo planetario o saturnino, que tenés el núcleo y están los electrones y los protones dando vuelta en circunferencia, ¿no? Cuando uno se imagina un átomo, se lo imagina así. Hay un núcleo y cosas girando alrededor.
lo que dice la interpretación de Schopenhauer es que esto es falso. Porque vos, como no podés ver esto, vos tenés una nube y podés ver un índice de probabilidades. Más o menos por acá va a estar. O sea, esto es irreal, esto es la verdad, es lo que dice la interpretación de Schopenhauer. Este es un proyecto de investigación que es llamado mecánica cuántica. Entonces tiene 3 supuestos, dice Lácratos: uno ontológico, uno metafísico y uno moral. El primero ontológico es que funciona mucho mejor que la interpretación, por ejemplo, de Thomas Kelvin del budín de Pasa. ¿Conocen el modelo atómico de budín de Pasa? Que todo el átomo es una masa, un budín, un pan dulce duro. Y cada fruta brillantada sería un átomo pegado. Fíjense que es muy distinto el uno del otro. Primer tesis ontológica: nosotros representamos mejor la realidad. Esa es la tesis. Segunda tesis metafísica, que es que hay cierta probabilidad en los átomos. No sabemos eso, pero hay una probabilidad. Hay una probabilidad que genera una estabilidad. La probabilidad puede ser estable porque si yo te digo 1 de cada 3 sucede, hay una estabilidad en lo que puede suceder. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esa estabilidad la puedo experimentar. ¿Cómo? Poniendo más o menos luz, observando las cosas. Eso es metafísico. Y después moral, dice Lácratos. Habría que tener una actitud anarquista para poder proponer una teoría donde vos ves algo y a veces no lo ves. Donde vos proponés la inconsistencia como intrínseco al mundo. Esa es la interpretación de Lácratos. Hay una actitud anarquista. Y casualmente muchos de los que están hay un libro que se llama La República de Weimar, el surgimiento de la mecánica cuántica. Es un libro de sociología de la ciencia, donde este chabón, que no me acuerdo el nombre, dice que la mecánica cuántica surge por culpa del fracaso de la Primera Guerra Mundial y la necesidad de los científicos de defender una ciencia irracional, una ciencia anarquista. Si les interesa ese tipo de explicaciones, lean ese libro, es bastante interesante. Creo que está en la bibliografía de consulta. ¿Quién quiere leer la cita para que vean que no estoy mintiendo? No cambió, no. Ah, gracias. Es que yo me giré acá. ¿Vieron? Claro. La posición anarquista con respecto a los programas injertados consiste en exaltar la anarquía de los fundamentos como una virtud y en considerar la inconsistencia débil bien como una propiedad básica de la naturaleza o como una limitación última del conocimiento humano. Antes, si tu teoría del mundo tenía incertidumbre, tenía el caos, era una mala teoría. ¿Y qué dijo la mecánica cuántica? No, esa es una virtud. El caos es bueno, ¿no? Cambió la manera de interpretar los valores morales. Sí. En la nueva teoría cuántica, posterior a 1925, resultó dominante la posición anarquista. ¿Vieron que no lo dije yo? Lo dice y la física cuántica moderna, en la interpretación de Schopenhauer, se convirtió en uno de los principales portaestandartes del oscurantismo filosófico. La irracionalidad como herramienta epistemológica. No, es una locura, uno pensaría eso. Dice, si está funcionando. Sí, irracionalismo. Si está funcionando, no lo arregle, ¿viste? no trate de mejorarlo. Pero no suscribe también el irracionalismo. Sí, y es necesario que sea susceptible. Pero vamos a ver por qué. Ahí vamos a llegar justamente a esa susceptibilidad que dices. Porque el programa de investigación no tiene solamente un núcleo duro, tiene una organización heurística, ¿no? Estos núcleos, este núcleo del programa de investigación, que permite entender por qué el científico actúa como actúa o por qué el científico elige lo que elige, necesita un conjunto de reglas metodológicas que te digan qué hacer, qué observar, qué no hacer y qué no observar, para no meter la pata. ¿Puedo tener un recreo? Fácil, ¿sí?
¿5 minutos? ¿Un número coherente de tiempo de recreo? Bueno, ahora sí 53, arranco de vuelta. De paso